Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a una junta más de Codependientes Anónimos, en este caso por la celebración de nuestro aniversario, Grupo Camino a la Serenidad. Mi nombre es Sandra y seré quien coordine esta sesión. Y por respeto a todos los presentes, solicitamos apaguen los teléfonos celulares o los pongan en modo de vibración. Y los pido que me acompañen a decir la oración de apertura. Dice: en el espíritu de amor y verdad, pedimos a nuestro poder superior que nos guíe a compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Abrimos nuestros corazones a la luz de la sabiduría, la calidez del amor y la alegría de la aceptación. En este momento no existen personalidades, solamente enfermos emocionales con un deseo y un solo propósito: el dejar de sufrir una relación en lugar de vivirla y ayudar a otros a alcanzar la misma meta. Ahora los invito a unos momentos de meditación para poder despojarnos de nuestras prisas y de nuestros pensamientos de afuera y centrarnos únicamente en este momento que hemos elegido para nosotros mismos y para nuestra recuperación. Quien guste acompañarme puede hacerlo. Gracias. Quien guste seguir meditando puede hacerlo. Camino a la Serenidad es una comunidad de mujeres y hombres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Los principios de nuestro programa se basan en los 12 pasos y en las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos adaptados a la enfermedad de la codependencia. Todas las personas que deseen pertenecer a este grupo son bienvenidas, siempre y cuando se ajusten a nuestra autonomía. Para ser miembros de este grupo no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Nuestro grupo no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, ni respalda ni se opone a ninguna causa ajena a la codependencia. Nuestro objetivo principal es dejar de sufrir una relación y ayudar a otros a alcanzar la misma meta. Voy a leer en este momento la reflexión del día. ...28 de septiembre, en este momento me divierto. A través del servicio en las reuniones de CODA, intercambiar ideas se vuelve creativo, divertido y retador. Mientras estoy divirtiéndome, continúo aprendiendo, honrando las decisiones de la conciencia en mi grupo y recibiendo críticas constructivas sin alterarme, poniendo límites, expresándome sin malicia y siendo flexible. Aún si es necesario que trabaje hasta la medianoche o bien desde muy temprano por la mañana. Mientras aprendo, me divierto intercambiando testimonios, riéndome, bromeando y comiendo postres deliciosos. Me siento parte del grupo y esto es divertido para mí. Es parte de la reflexión del día de hoy. Nos comentamos porque hoy es nuestro aniversario, pero bueno, que se quede con cada uno de nosotros. Voy a pasar a leer los avisos y se van a repartir papeles para preguntas y respuestas. Ya se les estarán repartiendo. Quien requiere información adicional, favor de pasar al área de literatura. Por si vienen por primera vez, aquí saliendo a la izquierda está mi compañera de literatura, ya se les estará dando más información. Y les pedimos atentamente mantener limpio el lugar. Al finalizar la reunión les pedimos por favor que nos ayuden con vasos, servilletas, para que mantengamos el lugar limpio. Y bueno, vamos a darle paso. Ya llegó nuestra expositora Vicky. ¿Dónde está? Okay. Bien, el tema que nos va a compartir el día de hoy son defectos y virtudes. Le damos la bienvenida.
por acá. Ni porque quiero. Soy chaparra. ¿Yo? Sí. Okay. Compañeros, muy buenas tardes. Soy Vicky, soy codependiente en recuperación. Hola Vicky. Y por la gracia de hoy, de Dios, el día de hoy, me he portado muy bien. No me he desquitado con nadie, nadie ha tenido la culpa de nada. Yo soy responsable. Entonces me invitaron a compartir sobre este tema. Es un poco un dolor de cabeza para muchos de nosotros. Y antes que nada quiero felicitar al grupo, porque se dice muy fácil cumplir 16 años. Aquí no hay valse, ni hay chambelán, ni nada de eso. Okay. Pero mantener un grupo por tantos años no es fácil. Los codependientes, entre muchas características que tenemos, es que mejor yo no hago así no me equivoco y que los demás hagan por mí. Y entonces, como prefiero que los demás hagan por mí, pues que alguien más se encargue de abrir el grupo, de preparar la junta, de pagar la renta, de que haya café, de que haya galletas y de que haya sillas y de que haya un montón de cosas. Y luego, cuando no lo hay, sí le reclamamos a la persona por qué no pagó la renta, por qué no trajo del café, y por qué no trajo no sé qué, y por qué no sé cuánto. Pero se les olvida que si se supone, gracias, que somos un grupo y que si se supone que yo también soy parte del grupo, pensemos que estamos todos en un barco y que todos remamos para que ese barco camine. ¿Se vale que de 20 personas solamente remen 2? Y luego, si nada más soy yo una de esas 2, ¿voy a poder remar y tener la fuerza para llevar esos 20? No. Entonces, es algo en lo que vale la pena que a veces pensemos, y por eso mi felicitación a todos los que han participado en el mantenimiento de este grupo por 16 años. Que sean muchos más. Gracias. Porque no nos recuperamos de un día para otro. Y ahora, ¿ustedes saben cuánto dura la paciencia? Lo que demora un enter. Lo que demora un enter en la computadora. Le doy enter, si hay resultados, entonces sí sirve. Si no me contesta, no sirve. Y como ahora todo es así, porque todo es productos milagro, pensamos que el programa también es producto milagro. Entonces, el primer día que llegamos a junta, en el mejor de los casos me sentí muy bien, entonces como yo estoy bien, ya no necesito nada más, hasta que vuelva a darme la torre. Y entonces le puedo dar el beneficio de la duda de volver a ir, o puedo decir, esto no sirve, y me voy a lo que sigue. Se nos olvida que las características que tenemos nosotros ahora, nuestras conductas codependientes o nuestras conductas sanas, no nacimos con ellas, las fuimos aprendiendo y practicando a ley por muchos años. Entonces, le podríamos dar el beneficio de la duda al programa para practicar a ley eso que sí nos hace bien, no lo que nos hace mal. ¿Cierto o me equivoco? Entonces, vamos a ver estos defectos y virtudes. En primer término, a mí no me gusta el término defectos. Y los que me conocen de tiempo saben que yo no les digo defectos. Para mí son rasgos de carácter. Y son rasgos de carácter que vienen
rasgos que son como las semillas del jitomate, vienen con él, los quiera o no, vienen de nacimiento. Todos, todos, todos. El más picudo, el más infeliz, el más rico y el más pobre también tiene los mismos rasgos de carácter que tenemos todos. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Que el rasgo de carácter es uno y lo ideal es que esté equilibrado. Y en ese caso le podemos llamar virtud. El problema es cuando ese rasgo se va a un extremo o a otro y entonces sí se convierte en defecto. ¿Por qué a mí no me gusta el término defectos de carácter? Porque especialmente los codependientes, no sé si saben, pero yo creo que en la sangre tenemos dos sustancias más, además de los glóbulos rojos, blancos y todo eso, y una se llama culpa y la otra se llama vergüenza. Entonces, si de por sí no nos sentimos muy bien, si de por sí la autoestima es baja, si de por sí no reconocemos lo valioso que podemos ser, a eso le tengo que agregar el soy defectuosa, soy ciudadana de segunda. No, no somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos de primera como cualquiera. Lo único es que ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos en nuestra caja de herramientas y por eso no las sabemos usar. El chiste es aprender a usarlas, ¿ok? Entonces, la gran mayoría de las personas que, insisto, tenemos todos esos rasgos de carácter, dependiendo de las situaciones que estamos viviendo, aunadas al pensamiento, a las creencias, a los introyectos que tenemos, entonces una situación nos puede provocar alguna reacción. ¿Sí me expliqué? Esa reacción puede ser hacia un extremo o hacia otro. Por ejemplo, una persona quisquillosa. ¿Alguien es quisquilloso por acá? Entonces, los que somos quisquillosos sabemos que podemos funcionar muy bien haciendo un trabajo dedicado y minucioso. Y ahí es una virtud. Pero se convierte en un defecto cuando nos quejamos de todo. Y entonces por ahí se oye alguien que dice, ya vas a empezar. ¿Sí se les hace conocido? ¿No? Una persona perfeccionista puede ser excelente en la entrega de resultados de un escrito, de una obra, de una auditoría, por ejemplo, pero se convierte en un dolor de cabeza para quienes lo rodean porque casi nada y nadie es lo suficientemente bueno para sus estándares de calidad. Y luego nunca falta el, bueno, estuvo bien, pero lo podrías hacer mejor. ¿Nos es conocido? ¿O le meto reversa? ¿Sí? Cuando hicimos un cuarto paso, ¿quiénes han hecho un cuarto paso? ¿Ok? Y perdón, pero no lo pregunté antes. ¿Hay alguien que venga por primera vez? ¿No? ¿Qué es la primera vez que vienes? Bueno, he venido otras dos de estas. Ok. Y tú también. Ok. Si hay algo en especial de los términos que voy a decir que ustedes no entiendan, por favor, díganmelo y con mucho gusto los explicamos, ¿sí? Los que hicimos un cuarto paso, además de anotar las dificultades que hemos vivido cada uno y cómo han repercutido en nuestra vida, ya sea en el pasado o aún en el presente, tuvimos que ver también cuál fue nuestra participación en cada uno de los eventos y qué instintos se vieron afectados.
¿Sí lo vimos? ¿Cuál es nuestra participación? El famoso TEDI. Los instintos que están muy satanizados vienen de nacimiento. Son como las semillas del jitomate, igualmente. Vienen de fábrica. ¿Por qué? Porque son un motor para nosotros. Esos instintos son poder, prestigio, seguridad emocional, seguridad material o económica y el instinto sexual. Vienen de origen. El poder superior, así como las facturas de ahora traen el sello, pues también nos pusieron ese sello. ¿Okay? Esos mismos instintos son el motor para cada uno de nosotros, ya que nos impulsan a relacionarnos, a comer, a movernos, a trabajar, a procrear, a participar en la familia, en la comunidad. No pasa nada porque todos queremos un poco de reconocimiento, que es el prestigio. El problema es cuando solamente me manejo por prestigio. Todos necesitamos una seguridad económica, una seguridad material, techo, casa, comida, vestido. Eso es seguridad material, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser el palacete con la alberca, ¿sí? O sea, son dos cosas diferentes. Por eso digo, los instintos sí vienen de fábrica y son nuestro motor. Ese motor, ¿con qué trabaja? Con los rasgos de carácter. Van vinculados, ¿sí? Siento hambre, voy a comer. Cuando nada más me dedico a comer, eso se llama gula. Es que yo nada más hago una comida al día, sí, de todo el día. Es muy diferente, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, al satisfacer estos instintos, es porque aplicamos y utilizamos nuestras herramientas. Cuando estos instintos se salen de equilibrio, alguno de los instintos se sale de equilibrio, es porque seguramente alguno de nuestros rasgos de carácter también se salió de equilibrio. Y con eso lo que conseguimos probablemente haya sido un conflicto. ¿Por qué se salió de equilibrio? Generalmente porque buscamos placer, comodidad y evitar el dolor. Pero si para evitar el dolor he de trabajar, me aguanto el dolor, pero no trabajo. Ese es el área de confort. Me está doliendo hasta la coronilla, bueno, pues déjalo. Ay, es que me gusta mucho. Sí, nos es conocido. Y me puedo referir a muchas cosas, ¿eh? Los efectos y nuestra participación en los eventos radica en 4 rasgos predominantes. Muchos los conocemos como el TEDI: temor, egoísmo, deshonestidad, inconsideración. Son los 4 grandes, ¿sí? Esos 4 grandes, si vemos una lista de defectos, veremos que la gran mayoría se ubican dentro de esos 4 rasgos predominantes. Por ejemplo, dentro del temor está autoritarismo, agresividad, pereza, apatía, celosía. Los celos son terribles. No sé quién sufre más con los celos, si quien siente los celos o si a quien la cela. Tan malo el pinto como el colorado, porque ninguno de los dos tiene paz, ¿sí? Pesimismo. ¿Se ha fijado que es desgastante estar junto a una persona pesimista? Todo
buscamos lo vamos a encontrar. Es el pesimista. Intransigencia, consumismo. Y el consumismo no es el consumismo a ropa, es justo lo contrario. Venganza, rencor. Ahora va a ver de qué estoy hecha. No se va a burlar de mí. No me van a volver a hacer. ¿A quién le estamos regalando nuestra serenidad? ¿Y todo por qué? Por temor. Falta de criterio propio. ¿Falta de criterio propio es temor? Claro. Porque si yo tengo un criterio propio, se necesita valor para sostenerlo, aunque todos los demás no estén de acuerdo. Pero luego los codependientes decimos que somos muy dóciles, muy adaptables. Lo que tú quieras, mi vida. ¿Realmente es lo que tú quieras o es falta de criterio propio? Preguntamos. Impulsividad, ira de enojo, no de ira de ver, esa no es ira. El otro es el egoísmo. Generalmente reconocemos que una otra persona es egoísta. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que como codependientes seamos egoístas. Vamos a ver si tenemos alguna de estas monerías. Avaricia, codicia, envidia. No, es envidia de la buena. Es envidia. No le hagamos. ¿Por qué estoy chismeando acerca de alguien más? Pues porque siento envidia. Nada más por eso. Arrogancia, egolatría, orgullo, crítica destructiva, manipulación. Híjole, en eso, la verdad, los codependientes tenemos doctorado. Bueno, muchos codependientes. Yo. Dependencia emocional, impulsividad, explosividad, ira. La ira también es por egoísmo. Perfeccionismo. ¿Por qué? Porque le busco todas las fallas para echárselas en cara porque hizo algo que yo no tuve el valor de hacer. Y entonces mejor se las refiero. Si les es conocido, le ha pasado a alguien que no vino a la fiesta. Deshonestidad, mentira, negación, corrupción, y por mentira incluye las mentiras blancas. ¿Okay? Dependencia emocional. ¿Por qué la dependencia emocional es deshonesta? Esta es deshonestidad, porque no estoy siendo sincera de por qué quiero estar con esa persona. Y lo que pasa es que prefiero estar con alguien porque no sé estar conmigo. Ese es un dependiente emocional. Y entonces soy re buena porque hago muchas cosas para ayudar a muchos. Porque no quiero estar conmigo. Porque dependo de alguien más para sentirme viva. No sé si les ha conocido. Dependencia emocional, manipulación, superficialidad. Por ejemplo, los programas estos de los Olas TVs y todos los chismeríos de las noticias. Yo me pregunto, bueno, ¿qué no tiene nada mejor que hacer más que meterse en las vidas ajenas? Y conste que no voy contra ningún canal ni ninguna persona en especial. En general, no tiene nada mejor que hacer más que meterse en las vidas ajenas. Tan vacía es su vida que necesitan hablar de alguien más. Por eso buenamente los programas de 12 pasos nos dicen, habla de ti,
Si tienen ese letrerito ustedes también, ¿verdad? Porque en mi grupo a cada rato me lo ponen. Habla de ti. Claro. Porque me es muy fácil hablar de alguien más, pero no me es fácil hablar de mí. Falta de criterio propio, que ya lo vimos también. Y luego la inconsideración. Yo creo que muchos codependientes somos sumamente inconsiderados o desconsiderados. ¿Por qué? Perfeccionismo, crueldad, irritabilidad, intolerancia. Lo quiero ahorita. ¿Se acuerdan la película esa de La vida es bella? No me vaya, no me vaya, no me vaya. Pues es eso. Lo quiero ahorita o no lo quiero ahorita. No es al ratito. No es en 5 minutos, es ahorita. Por eso nuestro libro de reflexiones se llama Solo por ahorita. Porque 24 horas son muchas para los codependientes. Demasiadas. O sea, en 24 horas saben las posibilidades que tenemos de engancharnos con cualquier cosa, con cualquier persona. Porque si llovió, porque si no llovió, porque si hubo tráfico, porque si no hubo, porque si el camión pasó rápido, porque si no pasó rápido, si se va despacio o si se va muy rápido. O sea, es un mundo de cosas en las que nos podemos enganchar. Pensamos que es únicamente lo que nos trajo al grupo, la pareja, el hijo, los padres, la no pareja. No es cierto, ese fue el pretexto. Nos enganchamos con cualquier cosa, con cualquier situación que no me reporte la comodidad que yo quiero. Porque lo que no me reporta esa comodidad me da miedo, porque no lo sé controlar. Me pierdo. Y entonces yo quiero las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y en la envoltura que yo quiero. ¿Sí les es conocido? Pues no, que éramos muy dóciles y muy adaptables. Yo recuerdo que yo decía mucho cuando yo llegué, es que yo soy camaleón, me adapto muy fácilmente. ¿Me adapto? ¿De veras? ¿Te adaptas? Pues la falta de carácter, la falta de valor para enfrentar realmente quién soy. ¿Qué otras cosas son de mi consideración? Por ejemplo, el fanatismo. Prefiero aferrarme a mi idea porque si me abro tantito, a lo mejor me voy a perder. Entonces mejor me aferro a lo mío. Racismo, el blanco, el rojo, el amarillo, el negro, el alto, el chaparro, el gordo, el flaco, o sea, lo que sea, ¿sí? Sexismo. Anteriormente se hablaba mucho del machismo, en contra de las mujeres y demás. Tristemente, mucho del feminismo ahora también se basa en contra de los hombres. Y yo creo que para aplaudir se necesitan dos manos. Ni los hombres son ogros, ni las mujeres somos una bendición. Pero los extremos, en cualquiera de los dos casos, son negativos. Sí estoy consciente que hay mucho abuso en muchos lugares de los hombres hacia las mujeres, pero desgraciadamente también hay mucho abuso de las mujeres hacia los hombres. Venganza, crítica destructiva, explosividad. Si se fijan, muchos de los rasgos están en varios de los temor, egoísmo, deshonestidad y consideración. ¿Por qué? Porque no hay absolutos. Porque en un momento el motor de mi explosividad puede ser por egoísmo, pero en otro momento o en el mismo momento también puede llevar temor, pero también puede llevar inconsideración, porque si yo lo puedo hacer, ¿por qué? No entiendo por qué los demás no lo puedan hacer. ¿Qué son, tontos?
no piensa. ¿Sí? Y eso es muy arrogante, eso es humillante. Pero no le dije ninguna grosería, no, pues no tenías con qué, o sea, no tenías ni por qué decírselo. Nada más con la forma en que te expresaste, con eso le hiciste pomada a la persona. ¿Sí? Entonces, eso también, el sarcasmo, por ejemplo, también puede ser un defecto de carácter. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Y esa es la pregunta de los 64. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la literatura de 12 pasos, desgraciadamente, se concentra en los defectos de carácter. Y entonces insisten mucho en que tenemos que trabajar los defectos de carácter. Y estoy de acuerdo, definitivamente hay que trabajarlos. Pero como generalmente muchos codependientes no reconocemos los defectos de carácter como tal, los podemos a lo mejor reconocer en otra persona, difícilmente nosotros, ¿sí? Pero tampoco conocemos cuáles son nuestras virtudes, cuáles son realmente nuestras fortalezas, cuáles son esas cosas que nos van a permitir levantarnos y poder trabajar esas cosas negativas, por así decirlo, que nos sacan de balance, que nos sacan de equilibrio. ¿Hasta ahorita me voy explicando? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El temor, ¿con qué lo trabajamos? Con valor. No quiere decir que el que es valiente no tiene miedo. No es cierto. Todos teníamos miedo. Todos. Hasta el más picudo, todos. La única diferencia entre el que es valiente y el que no es valiente es que el valiente reconoce el miedo y a pesar del miedo actúa. Y conste que dije actúa, no reacciona, porque cuando reacciona es impulsivo. Si actúa es porque lo tiene pensado. Y entonces, ¿qué pasa si digo, poder superior, me quiero agarrar de la mano contigo, me estoy haciendo pipí del miedo, pero sé que necesito hacer esto, acompáñame? ¿Eso lo podemos hacer o no? Podemos intentarlo. Y es una forma en que reconozco qué es lo que estoy sintiendo, estoy validando mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, pero no me dejo canalizar por ellos. Y eso es ser valiente. ¿Sí? Egoísmo. ¿Cómo puedo trabajar el egoísmo? Con generosidad. ¿Por qué? Porque al egoísta no le gusta dar. Entonces no reconoce, o sea, ¿por qué me pides que dé si la vida se ha quedado corta conmigo? Me tenían que dar más. ¿No has visto todo lo que he sufrido? Pues asómate a ver cómo está la calle y entérate cómo está la vida, compadre. Entonces el egoísmo lo podemos trabajar con generosidad. Y hay muchas formas de ser generoso. El ser generoso no es nada más dar grandes millonadas a la causa de la no sé qué. No. El ser generoso es inclusive decir buenos días. El ser generoso es inclusive saludar a una persona, aunque nos caiga mal. Ay, pero es que es el compañero de la oficina, qué regordo. Pues no importa. La educación me dice que cuando yo llego a un lugar, decir buenos días. Si la otra persona contesta o no contesta, es problema de la otra persona, no es mío. Pero yo empiezo a hacer un cambio. O sea, hay muchas formas en que podemos ser generosos, ¿sí? La deshonestidad, ¿con qué lo vamos a trabajar? Con honestidad.
Y suena muy fácil. ¿Realmente somos honestos? O a veces decimos, es que yo soy muy honesta, si es que tú eres un todo es teclado. Eso no es honestidad. Eso es crueldad. Eso es una grosería. Honestidad en un momento es no poder decir lo que yo siento, cuando la otra persona hace algo que será muy común en la otra persona, pero a mí me duele. ¿Se lo podemos decir? ¿O quién sabe? O con algunos sí y otros quién sabe, ¿verdad? Y luego la inconsideración, pues ¿cómo trabajamos la inconsideración? Con consideración, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos, de hecho, los zapatos que yo uso son solamente míos, como los zapatos de cada quien son de cada quien. Si yo quiero saber qué siente la otra persona, necesito estar en esos zapatos para poder decir, ay, mira, si es cierto, está canijo, mejor me quedo callada, ¿sí? Pero generalmente, decía mi padre, que en paz descanse, la lengua no tiene hueso. Y muchas veces se nos va, así como la del béisbol, se fue, ¿no? Y ya hablamos un montón de cosas sobre la otra persona que no teníamos ni idea de si son ciertas, no son ciertas. Y finalmente, ¿quién soy yo para poder decir que es cierto o no es cierto? Pero eso es parte de la inconsideración. ¿Okay? Entonces, así como lo vimos con los defectos de carácter, vamos a ver las virtudes. Entre las virtudes que pertenecen al valor, por ejemplo, está la aceptación. ¿De veras nos aceptamos? Así, tal y como somos, con todo nuestro costalito de piedritas en el talón. O a veces sí y a veces no, según de qué humor me levanté. ¿Sí? Responsabilidad. ¿De veras somos responsables? A veces sí, a veces no. Bueno, yo pago mi séptima y yo ya cumplí. Pues sí, pero la séptima, perfecto, qué bueno. Pero el café no se trae solo. La renta no se paga sola. Las sillas no se acomodan solas. Es parte de la responsabilidad. Y no sé, muchas más seguramente en la cocina, ¿no? Luego los hijos somos bien curiosos con los padres. Bueno, yo ya cooperé con el gasto, en buena onda. ¿Tú querías que yo cooperara? Ahí está. Pero no entiendo, no hay comida, yo tengo mucha hambre. Pues sí, pero la comida no se hace sola. Pero es que vengo de trabajar. Y contestan los padres, pues yo también. Bueno, pero es que tú tienes más práctica que yo. Pues ve aprendiendo. Porque no me gusta ser responsable. Porque me es más cómodo echarle a alguien más. Y que alguien más haga por mí. Alegría. ¿Ustedes saben que se requiere valor para ser alegres? Y conste que dije alegría, no felicidad. Esa alegría, ese poder estar alegre con lo que estamos haciendo, lo que sea, aunque sea lavando los platos, pero podemos ponernos a cantar y estar alegres haciendo lo que hacemos, contestar el teléfono, pero de una forma alegre. Y aunque no lo creamos, la persona del otro lado sí escucha la sonrisa, sí se percibe la sonrisa. Cuando yo percibo que la otra persona está alegre, de alguna forma yo bajo mi guardia. Entonces,
sin caer en ser el payasito de la fiesta, ni mucho menos, podemos intentar ser alegres. Sentido del humor. Ese chascarrillo, insisto, no es el payasito de la familia, ni del grupo, ni mucho menos. Pero a veces es tomarle sentido del humor. Y el programa nos dice que cuando empezamos a reírnos de nuestros defectos de carácter, de nuestras conductas, pues es porque ya empezamos a aceptarnos y empezamos a reconocernos. Ya mejor me río porque pues parezco biblioteca, la misma, disco rayado. Salud, que es verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mejor me tomo con sentido del humor, en lugar de estarme flagelando. Mira nada más, otra vez hice lo mismo. ¿Cuántas veces oímos la misma cantaleta en la tribuna? ¿Y nos sirve de algo? Es seguir revolcándonos en nuestro lodo. Qué diferente es si a lo mejor subo a la tribuna, me río de que la volví a regar una vez más, pero también reconozco que ahora estoy tratando de aplicar tal o cual herramienta. Entonces ahí sí transmití experiencia, fortaleza y esperanza. De otra forma, lo único que estoy transmitiendo es puro lodo. ¿Y nos gusta ir a las juntas de lodo? Ha habido juntas que luego salimos peor que como llegamos, ¿no? Porque la temblorina de todos me la quedé yo, y entonces ¿ahora qué hago con eso? ¿Okay? Entonces, si empezamos a aplicar el sentido del humor con nosotros mismos, vamos progresando. Valentía y coraje, compromiso, comprometerme a una cosa, no a 20, a una. Nada más a una. Pero es que suena muy rimbombante a 20. Pues sí, pero ella te ganó el prestigio, mi reina. Comprométete a una, nada más a una. Y a ver si como roncas duermes. ¿Sí? Porque es muy fácil decir, en los grupos de AA muchas veces se les reconoce como los acuerdos de cantina. Vamos a hacer el negocio y vas a ver, nos vamos a hacer millonarios y no sé cuánto. Y al día siguiente, que ya se nos olvidó todo todo el numerito que hicimos, pues si te vi ni me acuerdo. Y que yo te dije menos. Y que te propuse, no, o sea, ¿de dónde quieres? Si no tengo ni que caerme muerto. ¿No? ¿Okay? Entonces, el compromiso es algo bien importante. Porque el compromiso no es con otros, es con nosotros mismos. Y si yo me comprometí conmigo y yo me fallo, yo no me respeté, ¿por qué puedo estar exigiendo que alguien más me respete? Es que ni siquiera me dio mi lugar, yo me lo di. Es que ni siquiera me trata con consideración, y yo me trato con consideración. ¿Sí? O sea, el compromiso es desde yo conmigo. Cumplir lo que dije. Yo no sé si lo estoy cumpliendo bien, mal o regular. ¿Okay? Pero hacer mi mayor esfuerzo para cumplir lo que yo dije, para honrar mis palabras. Y eso es una forma de cumplir el compromiso, la responsabilidad. Otra de las cosas, por ejemplo, es decisión, perseverancia, persistencia. Esa perseverancia, esa persistencia es muy curiosa.
alguna vez tuve un jefe que me decía, eres tan perseverante que consigues las cosas por cansancio. Casi me decían, ten tu marucha ni cállate. Es una línea punteada entre la terquedad, la obstinación y la perseverancia. Y a veces tenemos que pensarla muy bien, doy el paso o me voy para atrás, ¿ok? Y se los digo por experiencia. Porque como yo tenía que demostrar que mi teoría era la correcta, me di muchas veces en la torre. Pero eso sí, con mucha perseverancia, ¿no? Autocontrol, optimismo, autorreflexión. ¿Tenemos tiempo para hacer autorreflexión? Perdemos mucho tiempo en el tránsito, podríamos aprovecharlo ahí, ¿no? Pero me es más cómodo oír las noticias, oír el radio, ir chismeando, ir criticando, y en un momento, si se da la posibilidad, pues echarme un pistito, ¿no? Que también es válido. Yo no digo que no. Autoconciencia. Realmente lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, ¿me permito de veras validarlo? ¿Me permito, a ver, eso que estoy haciendo o eso que estoy pensando, yo comulgo con esa idea o viene pues porque así aprendí, porque era pues lo que se acostumbraba en mi casa, o era lo que así me enseñaron, o era, pues es que así está la moda. Entonces, como así está la moda, pues también pues vamos a drogarnos todos, ¿no? Pues así está la moda. No digan que yo lo dije. Ojo, yo no me drogo, más que, eso sí, con cigarro. Lamentablemente sí, y lo reconozco. Pero vamos, a lo que voy es, y no estoy orgullosa, hago la aclaración. Realmente reflexionar lo que yo estoy haciendo, estoy convencida que es algo positivo para mí, para donde yo trabajo, para con quienes yo convivo, para mi grupo, para mi familia, o estoy como en el metro Pino Suárez a las 2 de la tarde, la gente me lleva. No tengo ni que caminar, me llevan solita, ¿sí? O sea, eso se requiere, esa autorreflexión, esa autoconciencia de, pues es que así me enseñaron, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo otras ideas, a lo mejor no gustan, pero yo tengo otras ideas. Tenacidad, perdón, entereza. ¿Qué quiere decir perdón? Perdón es la puerta a la libertad. Para mí, no sé para las otras personas, pero para mí, cuando yo perdono a alguien más, yo me estoy liberando, porque dejo a un lado una papa podrida, porque dejo a un lado una piedra que he cargado toda mi vida haciéndome daño, porque la otra persona le importa muy poco, está muy ocupado cargando sus piedras, ¿sí? Entonces tenemos también, por ejemplo, la entereza. ¿Qué quiere decir la entereza? Hay una situación que no me gusta, que me duele, que me mueve el tapete, que no sé cómo se vaya a poner, que me da miedo, pero la enfrento, la reconozco, la acepto, no me escondo en que todo el mundo me ve, pero yo creo que nadie me ve, es cierto.
todos reconocemos el cocodrilo que está en la sala, aunque digamos que es parte del tapete. Sí, ya somos muy elegantes, entonces ya le pusimos que es parte del tapete, porque es jaspiadito. Reconocemos que tenemos un problema. Bueno, sí, tengo un problema. No sé qué voy a hacer, pero no lo evado. Estoy entera para enfrentarlo. Y no yo solita. Así como mi poder superior me dio todo este coctelito, también me puedo ir de su mano para enfrentarlo. Y también ya aprendí en el grupo a pedir ayuda. Y también ya aprendí en el grupo a derrotarme y a decir, compañeros, estoy viviendo una situación muy difícil, no tengo ni idea de cómo hacerle, estoy haciendo un cuarto paso al respecto, necesito sugerencias, necesito ayuda, mi situación es esta. Creo que es muy diferente de cuando llegamos muchos y decíamos, ayúdenme a solucionar mi vida porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Qué te pasa? No sé, pero solucioname mi vida. ¿Sí? ¿Quiénes llegaron así? ¿Okay? Bueno, entonces hemos ido aprendiendo y muchas veces pensamos, es que después de tantas 24 horas y sigo cometiendo los mismos errores, que no he avanzado en nada. Cuando podemos tener esas autorreflexiones, cuando podemos pensar y ver que antes hacíamos A y ahora hacemos B, estamos empezando a reconocernos, a validarnos, a valorarnos. Por eso es muy importante hablar de la recuperación más que de la enfermedad. ¿Sí necesitamos conocer la enfermedad? Sí. Si no reconozco que estoy perdida, pues no tengo ni idea de para dónde me voy a ir. ¿Sí? Entonces sí necesitamos conocer la enfermedad. Pero es muchísimo más importante hablar de la recuperación, porque eso es precisamente lo que le da vitaminas a mi alma para poder salir adelante, para no quedarme revolcando nada más en el chisme. ¿Y cuántas veces hemos estado en la competencia de ver quién sufre más? ¿Saben cuáles son esas competencias? Cuando nos vamos, por ejemplo, al café con las amigas o con los cuates. No sabes lo que pasó. Fíjate que me hicieron taca. No, pero no tienes idea. A mí la que me hicieron. Y entonces va el concurso de a ver quién sufre más. Y luego salimos de ahí. ¿Y cómo nos sentimos? Peor que como llegamos. ¿Aprendimos algo? No. Porque resultó que el drama de la otra persona era más importante que el mío. Entonces ni siquiera podía llamar la atención. Y por más que me autoconmiseré, pues nadie me apapachó. O a lo mejor, ay, tienes razón, qué difícil. Pero es que acuérdate cómo me lo hicieron a mí y entonces se magnifica, ¿no? Entonces, ¿cómo salí de ahí? Peor que como llegué. Entonces, cuando caemos en esa competencia de ver quién sufre más, lejos de trabajar recuperación, estamos dándole la importancia a la enfermedad. Y entre más importancia le doy a la enfermedad, pues obviamente está en mi mente todo el tiempo. Y luego me quejo que el programa no funciona. Pues ¿cómo va a funcionar? Si yo misma no hago nada por mi recuperación. Es que el poder superior a mí no me pela, a mí no me hace caso. ¿Les es conocido? ¿Y qué hacemos nosotros? Y muchas veces decimos, es que el poder superior ya se olvidó de mí. ¿No habrá sido que nosotros nos olvidamos de él?
es que no me hacen caso. No me hacen caso o no me hago caso. No me escuchan o no me escucho. ¿Sí? ¿Vemos un poquito esa diferencia? Okay. Generosidad. Habíamos hablado un poco de la generosidad. Y generosidad empieza, por ejemplo, con gratitud. La palabra más sencilla. Gracias. Gracias. ¿Qué nos cuesta mucho trabajo? Pero pensamos que es obligación de los demás. Y nos cuesta mucho trabajo decir gracias. Aún a la persona que nos abre la puerta, aún al despachador de gasolina, aún quien sea, a la persona del banco, después de esperar una hora. Es que debe entender que estoy enojada. Pero esa persona no tiene la culpa. O sea, tanto trabajo me cuesta decir gracias. Creatividad. La creatividad se desarrolla. Hay muchas formas de ser creativos. Podemos ser creativos cocinando. Finalmente tenemos que comer todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a alguna receta le hacemos algún cambio? Es una forma de ser creativos. Y al mismo tiempo estamos siendo responsables con nosotros porque estamos preparándonos de comer. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer o es fuera de este mundo? Lo podemos hacer. Podemos darnos el lujo. Pues que el mes patrio, entonces a ver si le ponemos verde, blanco, rojo. Hablando de eso, la otra vez hice un arroz y dije, le voy a poner Jamaica a ver si se pinta de rojo. No se pintó de rojo. Pues no sabía ni bien ni mal. Sin pena ni gloria. Ok, no salió como yo quería. Pero me di la oportunidad de hacerlo. Y no pasó nada. De veras no pasó nada. Me lo tuve que comer, obviamente. ¿Sí? ¿Cuántas de esas cosas podemos hacer? ¿Cuántas veces nos podemos ir a nuestro closet de compras? ¿Saben qué es la mejor tienda? El closet es la mejor tienda. Podemos sacar nuevas combinaciones. A ver, en lugar de rosa y rosa, ¿y qué pasa si le pongo otro color? ¿Y qué pasa si le pongo otra cosa? Y a ver cómo se ve. Y además, fíjense, no nos cobran intereses. La sacamos a ventilar. Generalmente es algo que de alguna forma me ha gustado, puesto que está ahí. Y si ya me convencí que no me gusta y que la compré en un momento de enfermedad, como dicen muchos, en un capricho, pero no me gusta, bueno, pues entonces la puedo sacar, la puedo obsequiar, alguien más la puede necesitar. Y entonces estoy practicando gratitud hacia alguien más y hacia mí. ¿Sí? O sea, va hacia alguien más y hacia mí. Sacrificio. Y sacrificio, realmente mi Sara García me caía muy bien. Pero no es el caso de sufro. No. El sacrificio es: hoy, en lugar de tomar esto que me hace daño, voy a tomar esto otro que me hace bien. Cada quien escoja qué es lo que le hace daño y qué es lo que le hace bien. ¿Sí? Pero el sacrificio es yo sacrificarme, no es por alguien más, es por mi mismo bienestar. Y si realmente presumo que quiero mucho a mi familia, pues por lo menos a tratar de ahorrarles broncas, ¿no? Lo digo, ¿no? Bueno. Limpieza. O sea, el mantenernos limpios es un acto de generosidad para con nosotros y para los que nos rodean. En buena onda. O sea, luego ni el 7 machos, caray. ¿No? Entonces, ¿es un acto de generosidad o no? Con nosotros y con quienes nos rodean. ¿Lo podemos practicar o no?
Es que no tengo agua. Bueno, pues hay baños públicos también. De veras. O sea, entiendo que hay muchas zonas donde no hay agua. Sí es cierto, sí lo hay. Hay pocos baños públicos, pero lo sigue habiendo. Entonces, si en un momento quiero, hay forma de. ¿Quiero? ¿O me es muy fácil? No, pues no se puede. No, pues es que no hay. No, pues es que no tengo tiempo. Pero sí tengo tiempo para el WhatsApp. Para eso sí. Luego, la amistad. Todos queremos tener amigos. Todos queremos que nuestros amigos nos apapachen. Pero se nos olvida que nosotros también podemos ser amigos de ellos. Y el ser amigo implica que me llamen y que llamen. No estar nada más esperando que alguien más me llame, me apoye cuando necesito. Es muy buena amiga, siempre que necesito, está conmigo. ¿Ah, nada más para eso es amiga? En algún momento yo le he apoyado cuando esa persona ha necesitado. En un momento, aunque no haya urgencia, me he tomado la molestia de hablar y saludar. Es que a mí no me pela. Y entonces el mundo tiene la culpa por lo que yo misma no frecuento. ¿Sí lo vemos? Paciencia. Bueno, ya les dije lo que dura la paciencia, ¿verdad? Entonces, podemos ejercitarnos a que sean, en lugar de en un enter, que sean 2, o que sean 3, o que sean un poquito más. ¿Por qué? Porque si yo no soy tan rápida para hacer lo que me piden hacer, ¿por qué pretendo que los otros sean o den los resultados que yo quiero cuando yo quiero? En el momento que quiero, en la rapidez que yo quiero. O sea, yo sí tengo derecho a exigir y a ser impaciente, pero los demás no. ¿O qué pasa si lo que empiezo a pedir hacia afuera lo pido hacia mí, y si lo que pido hacia mí también lo pido hacia afuera? ¿Sí me voy explicando? Entusiasmo. ¿Saben qué quiere decir entusiasmo? Ganas por la vida. ¿Quién más? Júbilo. ¿Quién más? También. ¿Eh? Voluntad. Entusiasmo viene de 2 palabras. En es in, adentro, y teo, que es Dios. Entusiasmo es tener a Dios adentro. Entonces, salud, que es verdad. Tenemos entusiasmo cuando, a pesar de que las cosas no están tan bien, no sé por qué, pero me siento bien. ¿Sí les ha pasado? ¿Por qué? Porque siento que tengo a Dios adentro. Porque me siento con ganas de. Porque me es más fácil todo. No porque sea muy fácil, sino porque tengo esa buena voluntad, esas ganas, ese el brazo de atrás que me dice, síguele adelante. ¿Sí? Ese es el entusiasmo. ¿Qué pasa si nos levantamos en la mañana y antes de decir nada, le agradecemos al poder superior y le pedimos que nos dé entusiasmo? Lo estamos invitando a nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? Aquí adentro. Aquí adentro. ¿Sí? Entonces, eso sí lo podemos hacer. ¿Cuesta? No, no cuesta, más que el esfuerzo. Les dimos entusiasmo.
entusiasmo, perdón, ya lo vimos, bondad. La bondad se oye muy bonito, todos queremos ser bondadosos, todos somos muy bondadosos. Nada más que la bondad, junto con el dar, tiene un pequeño problema. Es como el agua. El agua no está contenida. El agua está contenida si está en un recipiente, ¿ok? Pero si no, el agua se va. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando somos bondadosos y damos sin medida, lo único que estamos haciendo es invadir a la otra persona, anular a la otra persona. Entonces, yo no digo que seamos díscolos o que no seamos bondadosos. El soy bondadoso o soy bondadosa, ¿cuál es mi motor atrás? ¿Cuál es mi objetivo atrás? ¿Lo estoy haciendo de corazón porque a mí se me da la gana? ¿O lo estoy haciendo para ver si consigo que me conecte con, que me lleve a, que me regale, que me dispare, que me dé, que me conmigo? Eso no es bondad. Eso se llama manipulación. Eso es deshonestidad. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando decimos bondad. Porque esa misma bondad, cuando yo empiezo a hacer por la otra persona, sean los hijos, sea la pareja, sean inclusive los padres, ¿ok? Cuando yo empiezo a hacer por la otra persona lo que la otra persona sí puede hacer por sí misma, lo único que estoy haciendo es invadirla, es someterla, es anularla, es decirle, tú no sirves, pobre tarugo, lo tengo que hacer por ti. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero es que soy muy buena para ti. Entonces, por eso es muy importante conocer los extremos, las líneas del hasta dónde. Y ese hasta dónde nos los da nuestra motivación. Lo vamos a ver un poquito más tarde. Luego tenemos con honestidad, tenemos confianza, asertividad. Asertividad no es estar en lo cierto, ojo, asertividad es poder decir no. Que dicen, por ahí dicen algunos, que a los codependientes nos cuesta mucho trabajo decir sí cuando queremos decir sí y decir no cuando queremos decir no. Y generalmente como si estuviéramos daltónicos, ¿no? Entonces decimos sí cuando queremos decir no y decimos no cuando queremos decir sí. Eso es lo que dicen, a mí, yo no sé. Pero asertividad es tener la certeza, es poder decir, aunque a lo mejor no le va a gustar a la otra persona, no. Es poder decir sí, aunque a la otra persona no le guste. Eso es asertividad. Generalmente va en contra del prestigio, entre paréntesis. Por eso luego no nos gusta ser asertivos, porque a lo mejor ya no me quiere. Respeto, lealtad, integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Y con el respeto que me merecen, no es llegar virgen al matrimonio, de verdad es que eso no es integridad. O sea, integridad es pensar, decir y hacer en una línea. A lo mejor la línea está equivocada, pero por lo menos es íntegro, es congruente. No es que pienso
piensa una cosa, dice otra, siente otra y actúa en otra. Porque entonces ese sí es cuadripolar, yo creo. A ver, ¿en qué terreno estás? Estábamos, ok, el respeto, el altar, integridad, justicia, autenticidad, autonomía, todo eso es parte de la honestidad. Y nos cuesta mucho trabajo ser honestos porque a lo mejor me abandona, a lo mejor me rechaza, a lo mejor ya no me quiere, a lo mejor no me vuelven a invitar, a lo mejor no sé cuántos a lo mejores. Y entonces, ¿digo lo que quiero decir o digo lo que quieren oír? Son dos cosas muy diferentes. Cuando en nuestros años mozos, bueno, los que tienen más o menos de rodada, a ver, los papás nos preguntaban, ¿y qué hiciste? ¿Le digo la verdad o le digo lo que quiere oír? ¿Sí? Y muchas veces decíamos lo que querían oír, porque si le digo la verdad, no sé si le vaya a gustar. Luego tenemos la consideración. La consideración es cuidado, precaución, prudencia, no es prudencia que compasión, empatía. Empatía no es llorar por tu pena, es entender tu pena, entender tu emoción, entender tu sentimiento, no criticarlo, pero no voy a hacerme yo el harakiri para que la otra persona, para que tú estés contento. Eso sí no, eso no es empatía. Eso tampoco es lealtad. ¿Sí? Empatía es poder comprender a la otra persona, poder entenderla, poder respetarla, acompañarla en su dolor, acompañarla en su alegría también, porque no nada más es en el dolor, también es en la alegría, es entender esa emoción que tiene la otra persona que consiguió a lo mejor lo que yo quería para mí, y aún así celebrar con esa persona. Eso es ser empático, ¿sí? Cooperación, resiliencia. ¿Alguien sabe lo que es la resiliencia? La resiliencia es una palabra tomada de la física por cómo se comportaban los metales. Y en psicología está aplicada que a pesar de las situaciones que tú vives, puedes salir adelante por la resiliencia. Y si han leído el libro básico de Koda, hay una parte en el quinto capítulo donde habla de la reparentación, reparentarme. Ese reparentarme es, si quizás yo no tuve unos padres que me dieran lo que yo quería, el apapacho que yo quería, la relación nutricia que yo necesitaba, lo reconozco, dejo de echarles la culpa y empiezo yo a tratarme como me gustaría que me hubieran tratado mis padres, a celebrar mi fiesta de cumpleaños, a abrazarme, a verme en el espejo y decirme, bien, vas a ver, vas a tener un buen día, te quiero mucho. Y parece muy tonto, pero créanme, pararse frente al espejo y hablarle a esa mona que está ahí, que a lo mejor ni siquiera me cae bien, cuesta trabajo, pero eso es parte de la resiliencia. Entonces empiezo a procurarme yo lo que la vida no me ha procurado. Empiezo a darme yo ese cariño, ese validar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, ese yes, lo logramos. ¿Y quiénes lo logramos? Mi cuerpo y mi alma. ¿Sí? Entonces somos dos. Y de la mano de mi poder superior, hombre,
los demás me hacen los mandados, ¿sí? Pero es eso, es yo poder procurarme a mí lo que a lo mejor antes nadie me dio, no tuve acceso, no lo pude hacer o lo empecé a tener y lo perdí, que es lo que pasó, por ejemplo, y es lo que ha pasado en muchos casos de guerras, que han perdido todo, absolutamente todo. Los refugiados que en un momento han tenido que emigrar de un lado a otro, han perdido todo, ¿sí? Y entonces, de alguna forma, ellos necesitan, o todos necesitamos esa resiliencia. Y eso depende de nosotros, no depende de nadie más. ¿Lo podemos hacer con nosotros? Sí. ¿Cómo? Pues buscando, leyendo, compartiendo, escuchando compañeros, yendo a junta, escuchando otros compartimientos. Así es como vamos todos recuperándonos, creciendo, compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza. Luego dice también flexibilidad mental. Flexibilidad mental. O sea que voy a ser como veleta, pues así he sido toda la vida, según como venga el aire. ¿Por qué he sido así? ¿Y por qué necesito ser flexible mentalmente? Porque en el grupo, y la literatura nos dice mente abierta. ¿Sí lo han escuchado? Es uno de los 3 requisitos. El grupo, cualquier grupo de 12 pasos, nos pide nada más 3 requisitos. Mente abierta, buena voluntad y honestidad. La mente abierta nos las pide por un motivo muy sencillo, porque en cada junta y en cada compartimiento escuchamos muchas cosas a veces muy raras. Escuchamos historias de vida que algunas sí son coincidentes con las mías y otras nada que ver, como que si fueran de otro planeta. No puedo entender que haya padres así, o hijos así, o parejas así, o cosas por el estilo. Sí los hay. Sí los hay. Pero por eso me piden mente abierta, para que yo deje de hacer y de pensar lo que normalmente he pensado durante tantas décadas y que me ha llevado a tener los resultados que he tenido hasta ahorita. Cuando abro mi mente y en lugar de ver este florero desde aquí, empiezo a verlo desde aquí, aunque sea de aladito, pues ya le vi otros colores, ya le vi otras formas. Ya no puedo decir es todo verde, no es cierto. ¿Por qué? Porque ustedes de aquí están viendo, mira, hay moradito, hay rojo de las rosas, hay amarillo, hay café. Entonces, hay muchos otros colores que no porque yo no los conozca significa que no existan. Por eso es que tengo que ser más flexible en mis ideas. No veleta, pero más flexible. Y si de alguna junta hubo alguna idea que me movió un poco, bueno, pues tomar nota de esa idea y reflexionar sobre eso. A lo mejor yo soy esa persona, a lo mejor yo he practicado, no soy eso ni lo he practicado. Lo que pasa es que a mí me gustaría ser como eso. O sea, ya empezamos a ver en los diferentes ángulos y para eso se necesitó, ¿qué? Flexibilidad mental. Salirme del soy como soy, no parezco a nadie. Es que así soy, es que es la enfermedad. Y entonces le echaban la culpa a la enfermedad. No es cierto. Los médicos dicen, hay enfermos, no enfermedades. ¿Cuáles son mis conductas que me hacen repetir y caer en la enfermedad? ¿Y cuáles son mis conductas que normalmente me llevarían, pero que ya no, solo por hoy? Mañana no sé,
pero solo por hoy. Y entonces, en la medida en que estamos haciendo conciencia de nosotros, autorreflexión, autoconocimiento, descubrimiento, flexibilidad mental, ¿sí? Y empezamos a ver todas esas cosas, les garantizo que la vida cambia, nuestra vida cambia, y sí cambia. Algo importante, el miedo siempre va a estar presente en nuestras vidas, siempre, porque es lo que nos sirve para cuidarnos, entre otras cosas. Es un aliado, porque es el que me puede invitar a reflexionar si me atravieso el periférico por el puente o por abajo. Y lo digo porque yo en una ocasión tuve un accidente hace muchos años, porque unas personas atravesaron el periférico por abajo. Entonces, el miedo es el que me puede hacer contar, pues por lo menos hasta 3, ¿no? A lo mejor no llego a 10, pero por lo menos hasta 3. ¿Vas o no vas? Pero el miedo, si yo me estaciono por el miedo, nunca voy a hacer nada. Entonces, dependiendo de cómo lo vea yo, va a ser mi reacción, ¿sí? Ahora, el mismo miedo puede sacar lo peor de mí. Cuando pienso que me van a abandonar, cuando pienso que está viendo a la otra, a ver por qué le está viendo, a lo mejor ella está más guapa que yo, no, ya perdí, es que es 20 años menos, y empieza toda la letanía, ¿no? O luego, por ejemplo, el miedo y la pereza. La pereza es por miedo, porque pues ¿para qué hago? No, mejor no hago. Es que ya hay muchos que hacen. Uno más, ¿como para qué? Y estoy muy cómoda. Realmente estoy muy cómoda o me da miedo hacer. Atreverme a hacer. Y el atreverme a hacer puede implicar que a lo mejor no va a gustarme, que lo voy a romper, que no fue lo que yo quería. Pero hay una cosa muy importante, no me quedé con el y si hubiera, que eso sí me puede acompañar toda la vida y me va a pesar peor que una papa podrida. Si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. El hubiera da más lata que el lo hice, la regué, pero lo hice. No me quedé con las ganas del si hubiera. Por lo menos ya aprendí que ese no es mi camino. ¿Sí? Cuando hicimos el segundo y el tercer paso, vimos las características de nuestro poder superior. ¿Sí se acuerdan? Entre muchas de esas, a ver, ¿cómo es tu poder superior? ¿Sí? ¿Cómo son las características? ¿Quién le gusta compartir algunas características de su poder superior? Amoroso, maravilloso, paciente. Amoroso, maravilloso, paciente, leal, ok, confiable, justo, de buen humor, ok, ¿perdón? Fiel, ok. ¿Qué pasa si empezamos nosotros a emular esas características de nuestro poder superior? ¿Qué pasa si empiezo a ser fiel, a ser amorosa, a ser maravillosa, a tener buen humor, confiable? ¿Lo puedo hacer? Sí. Claro. Okay. Eso es para lo que se nos dio la vida. Eso es lo único que pretende nuestro poder superior de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros conocemos muy bien cuáles son nuestros rasgos de carácter. Insisto, rasgos de carácter. No son defectos,
son virtudes en la medida en que están en equilibrio, son defectos cuando se nos salieron del huacal. Entonces, esos rasgos de carácter que todos tenemos, unos más y otros menos, pero todos los tenemos, los podemos escribir, los podemos detectar. Esos son los que necesitamos hacer en el cuarto paso. El cuarto paso nos dice un inventario moral de nosotros mismos. Ese inventario es, a ver, vamos a revisar qué es lo que hay en la despensa. Mira, esto ya está vencido, esto ya está echado a perder, esto aunque está vencido todavía aguanta, esto definitivamente ya no aguanta. Esto pues me sirvió antes, pero ahorita ya no. Ese es un cuarto paso. Entonces revisamos cuáles son esos rasgos de carácter que cada uno de nosotros tenemos. No podemos trabajarlos todos al mismo tiempo. Ninguno puede. Y el que quiera hacerlo, que Dios lo bendiga. Pero es imposible porque son muchos frentes al mismo tiempo. No podemos trabajar todos los frentes al mismo tiempo, pero sí podemos de uno por uno. Eso sí podemos. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor este mes o si a lo mejor este año trabajo expresamente uno de mis defectos de carácter? ¿Lo puedo hacer? Sí. Lo podemos intentar. ¿Qué pasa? Pero entonces, al hacer ese cuarto, al hacer ese quinto paso, salen estas cuestiones a la luz. Entonces llego al sexto y llego al séptimo. Y el sexto y el séptimo me sirven para poder decir, a ver, esos defectos me servían para conseguir ¿qué? ¿Los quiero seguir cargando o no? ¿Los quiero seguir usando o no? ¿Quiero usarlos o quiero que me usen? ¿Y saben en qué radica la respuesta? En la motivación. Si mi motivación es sana, yo los uso. Si mi motivación no es sana y lleva jiribilla, generalmente me usan. Y entonces me vuelvo esclava de. Me vuelvo una esclava de la ira, me vuelvo una esclava de la impulsividad, me vuelvo una esclava de ¿qué? ¿Cada quien? ¿Sí? No sé si alguna vez llegaremos a manejarlos todos virtuosamente. No es que no lo creo, sinceramente. Pues la verdad no, por un motivo muy sencillo, porque manejarlos todos perfectamente sería ser dioses, y es demasiada soberbia. Más considerando que la vida es cambio, y cada cambio nos cuesta trabajo.